Margot, te cuento que tenemos a nuestro siguiente invitado conectado porque vamos a hablar de algo que yo sí quería hablar hacía rato en esta Bolche Radio y Sí. no. Tú eres testigo de que Ay, no, sí, qué pereza. que el tema reforma pensional era una deuda que tenía esta Bolche Radio. Pero bueno, te voy a contar de qué se trata y ya te cuento de quién es nuestro invitado. Pues resulta que en el pulso que adelanta el gobierno nacional por aprobar sus reformas sociales en la actual legislatura, las reformas a la educación y la pensional son las que tienen más probabilidades para que sean aprobadas. Sobre el proyecto que quiere garantizar el derecho a una vejez digna, el gobierno nacional ha logrado aprobar cerca del 60% de la reforma. El problema es que algunos artículos fueron concertados con miembros de la Alianza Verde, el Partido Liberal y la U, entre otros sectores, es decir, tocó negociar. Y la reforma inicial que se presentó no es la reforma que se está discutiendo en el Senado. Eso es normal cuando se trata de negociación política, pero queremos ampliar sobre este tema. Y hemos invitado a Juan Balbuena, él es abogado y miembro de la unidad de apoyo normativo de la concejal Heidi Sánchez. Lo invitamos porque en la revista Taller que está en circulación, que se pueden adquirir en el stand de la Feria del Libro de la Librería Nuestra América, hay un artículo muy chévere que se llama Notas para explicar y pensar la reforma pensional. Compañero Juan, muy buenos días, bienvenido a la Bolche Radio. ¿Cómo vamos, mi hermano? Buenos días, Oscar, para ti, para Ana, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la Bolsa Radio. Pues aquí, como siempre, en esta lucha cada vez más difícil en el marco pues, de la situación política que tenemos ahorita en el gobierno nacional. Bueno, Juan, hermano, comencemos por el diagnóstico. ¿Cómo ves esa discusión de la reforma pensional en el Senado? ¿Qué tanto eso que se está pues se está aprobando hace parte del proyecto inicial? Bueno, hay que hacer algunas notas, creo yo, iniciales, como lo decías, para digamos, una explicación un poco más amplia de lo que está de fondo, de lo que está en juego en estos debates sobre la reforma pensional, pues recomendarles el número 53 de la revista Taller. Y la nota inicial es precisamente esta. En Colombia, desde 1991, y en particular desde la Ley 100 del 93, hubo una irrupción del modelo neoliberal en el sistema de pensiones en Colombia. Anteriormente, desde la vigencia de la Constitución del 86 y particularmente desde las reformas del siglo XX en términos pensionales, con la existencia del Instituto de Seguros Sociales, el Seguro Social, el ISS, teníamos un modelo que opera en buena parte, particularmente de Europa continental, que se denomina modelo bismarckiano, porque fue Otto von Bismarck el que lo impulsa en Alemania en inicio y empieza a extenderse por el resto de Europa. Y básicamente es un modelo, por eso el nombre del instituto, de seguro social. ¿Qué implica el modelo de seguro social? Que todos quienes trabajamos aportamos a una gran bolsa común. Esa bolsa común es el seguro y con los aportes de quienes estamos aportando en este momento se pagan las pensiones de quienes están pensionados en este mismo instante, dadas unos requisitos y unas condiciones que fija la ley. Así funcionaba el Instituto de Seguro Social y varios modelos de aseguramiento particulares de cada una de las cajas de previsión del Estado que existían antes, y así opera hoy en día Colpensiones. Sin embargo, en el 91, y como les digo con el modelo del 93, la irrupción del neoliberalismo llega con el reencauche de un modelo que venía desde las épocas clásicas del liberalismo capitalista inglés, que era el modelo asistencial y que por ser neoliberal pues se le denomina neoasistencial. Y el modelo asistencial básicamente prescinde de esta gran bolsa común en la que hay un modelo de solidaridad intergeneracional. Quienes trabajamos ahorita pagamos por la pensión de nuestros viejos y ahorita, y así quienes nos pensionemos después seremos pagados con quienes trabajen en ese momento. Y se vuelve al modelo de que cada cual ahorra para su pensión, a un modelo individual
de previsión de la pensión, siendo la novedad de que no es un ahorro individual debajo del colchón o incluso en cuentas bancarias, sino que va a haber instituciones especializadas para gestionar, digamos, este ahorro, que son las administradoras de fondos de pensiones, Porvenir, Sura y todos estos. En Colombia hubo un modelo que hay que decir que es una rareza en el mundo. Ningún país en el mundo funciona de esta manera, de modelos coexistentes pero excluyentes entre sí. Es decir, donde el modelo del seguro social y el modelo neoasistencial de ahorro individual compiten entre sí por capturar los ahorros de los y las cotizantes. Entonces, ¿qué es lo que está en pulso en este momento? Superar ese modelo de competencia entre estos dos componentes en la ley 80 y lo que en la reforma del gobierno serían partes del pilar contributivo. Y la superación, esta es la segunda nota previa, perdón, me extiendo un poco, pero creo que es necesario, es por un problema financiero de fondo, solo hablando en términos de la sostenibilidad del sistema, sin meter otras cuestiones, digamos, de la relación capital-trabajo de lado, y es que hoy en día tenemos el siguiente problema. La mayoría de los cotizantes, más o menos el 80% de los cotizantes, están en los fondos privados de pensiones, Porvenir, Sura, etcétera, tienen la mayoría de los aportes, pero hoy la mayoría de los pensionados y las pensionadas lo adquirieron su derecho a pensionarse por vía de Colpensiones, por vía del modelo de seguro social. Pero si este segundo modelo se soporta en los aportes de los cotizantes y la mayoría de los cotizantes no están aportando ahí, pues tenemos un déficit grave del Estado. Un déficit que año a año le cuesta al Estado entre 16, creo que ya está alrededor de 18 billones de pesos. Y eso cada vez va a ser peor en la medida en que tenemos una curva poblacional que cada vez se está invirtiendo más. ¿Eso qué significa? Que la gente cada vez está teniendo menos hijos y dentro a la vuelta de unos 30 o 40 años tendremos muchísimas más personas mayores, viejas, digamos, de los jóvenes que puedan cotizar, y eso va a ser un hueco fiscal cada vez más grave para el Estado. Incluso desde un modelo de previsión, digamos, capitalista, es un atentado contra lo que el mismo neoliberalismo denomina la regla fiscal. Entonces hay que solucionar ese problema. Incluso los teóricos neoliberales de los sistemas de pensiones dicen que eso es un sistema que hay que resolver. Y entonces lo que propuso el gobierno en la reforma pensional fue sustituir este modelo de competencias entre los dos componentes por un modelo de pilares. Hay varios pilares, hay un pilar solidario, hay un pilar semicontributivo. Vamos a enfocarnos en el pilar contributivo. ¿Y qué se resolvió? Lo ideal sería trasladar todos estos cotizantes al modelo de los fondos privados de pensiones a el fondo público, al modelo de seguro social de Colpensiones, para que haya una sostenibilidad financiera del mismo, o que el subsidio del Estado tenga que reducirse en una buena medida. Puede que haya, y en muchos países hay una parte de subsidio estatal. Y ya quienes quieran hacer un ahorro adicional en los fondos privados, pues que lo hagan, si quieren, voluntariamente. Ese sería el ideal, y así funciona en buena parte de los modelos escandinavos, que es de donde se saca esta idea. Pero pues la correlación de fuerzas que tenemos actualmente en el Congreso de la República y en general la situación política en el país no ha permitido que esta idea se materialice, y hubo que hacer un compromiso, en sentido más leninista de la palabra, con el capital privado. Y entonces lo que se dijo fue: no vamos a trasladar todos los cotizantes, sino la mayoría. Y la mayoría se definió a partir de qué tanto qué tanto se gana, y sobre la base de qué tanto se gana, usted aporta una parte a Colpensiones y el resto de su sueldo a los fondos privados de manera obligatoria. En otros modelos como el escandinavo, el aporte a los fondos privados es voluntario. Y la propuesta inicial del gobierno eran 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, alrededor de 3.9, casi 4 millones de pesos en salarios de este año,
Y la propuesta de los fondos privados y sus representantes en el gobierno nacional era un salario mínimo, es decir, 1.300.000 pesos. Y eso en un país en el que el salario promedio de las personas es 1.800.000. La idea es que hubiese tanto como se pueda de traslado de cotizantes del fondo privado al fondo público. Pero pues, como le digo, la correlación de fuerzas que tenemos en el Congreso es supremamente precaria. Hay que hacer compromisos con el capital privado. El gobierno propuso en un ámbito conciliatorio decir, bueno, bajemos de 3 a 2. La derecha estaba tratando de subir y listo, subimos de 1 a 1.5 y finalmente quedamos en un acuerdo de 2.3 salarios mínimos. Esos son 3 millones de pesos en plata de 2024. ¿Qué significa eso? Como está hoy el debate en el Senado, que quienes ganen, digamos, 4 millones de pesos, cotizarán por los primeros 3 millones de pesos a Colpensiones y por el millón restante en el fondo privado de manera obligatoria. Y adicional a eso, si usted además quiere hacer un ahorro individual, pues bueno, ahí sí hágalo en el cuarto pilar, que es el pilar de ahorro voluntario. Por ahora está así la reforma y en ese pulso hay que decir que estamos en el borde. Con ese acuerdo de 2.3 salarios mínimos, todavía estamos trasladando más o menos el 70% de los ahorros de las cotizaciones mensuales al fondo público, pero va a ser insuficiente a la vuelta de 30 o 40 años por la inversión de la curva poblacional de la que ya hemos hablado. Ahora, ¿eso es positivo o negativo? Depende de cómo usted lo vea. Es positivo en el sentido en que estamos recuperando algo de plata para Colpensiones. Lo peor, que sería lo que la derecha quisiera, es dejar todo como está y que los fondos privados sigan especulando con la plata de la gente y que en últimas la gente no tenga derecho a la pensión en la gran mayoría de estos casos, mucho más con las reglas más estrictas que acaba de poner la Corte Constitucional para pasarse al final de los días del fondo privado al fondo público. Pero no es tan positivo en la medida del ideal que quisiéramos, y es que la mayoría, si no toda la gente, estuviera en un fondo público que garantice la sostenibilidad financiera del sistema y que nos permita usar esa plata que hoy el Estado le tiene que pasar a Colpensiones para cualquier otra necesidad. Y con esto termino, les pongo un ejemplo. Como les dije, ese déficit está entre los 16 y los 18 billones de pesos al año. La crisis universitaria, es decir, lo que le debe el Estado a las universidades públicas por esa interpretación limitada de la Ley 30 que no permite ampliar las bases presupuestales, es esa misma cantidad de plata, 18 billones de pesos. Es decir, si pasara una reforma pensional ideal, solucionamos la crisis universitaria del país, por lo menos en la deuda de las universidades públicas. Juano, hermano, ayer yo tenía una discusión con un dirigente sindical afiliado a la CUT. Resulta que la CUT no está de acuerdo con el 2.3 salarios mínimos, ¿no? Y lo comunicó públicamente en sus redes sociales, bueno, en sus canales de comunicación. Y él prácticamente me decía que ese acuerdo, digamos, no va a resolver la parte, digamos, el hueco fiscal que está generando este sistema pensional y que incluso puede ser más... digamos, más vulnerable los ahorros del pueblo trabajador, sobre todo en las clases medias. De hecho, me lo dijo así, me dijo, si yo fuera gobierno en este momento, un dirigente sindical, yo ya retiraría la reforma, porque ya bajar ese umbral es casi que desnaturalizar lo transformador que tiene la propuesta que presentó inicialmente el gobierno nacional. Entonces, bueno, ¿qué responderle a esas voces críticas, incluso dentro de la izquierda, dentro de los movimientos sociales, dentro, en este caso, de la organización de los trabajadores? ¿Qué responderles? Bueno, yo le respondería en dos momentos. En primera, tienen razón, digamos, y tienen razón por dos razones. Una, en efecto, como dije, ese acuerdo del 2.3 está en el límite. No vamos a solucionar todo el hueco fiscal, en eso tiene toda la razón. Aquí lo que estamos haciendo es reducir
y por algunas décadas, digamos, la cantidad de plata que tiene que girarle el Estado al sistema público. Ya no serán 16, 18 billones de pesos y eso es creciente, sino tal vez unos 5 o 4 billones de pesos. En efecto, no estamos resolviendo todo el hueco fiscal. Y segundo, hay algo que no hemos tocado y que ahí ya nos toca meterle un poco más de marxismo al tema, y es que hay otro artículo en la reforma pensional que hasta donde yo entiendo sigue intacto, y es que quienes ganen más de 4 salarios mínimos tendrán que poner un 2% adicional para financiar el pilar solidario. Es decir, hoy en día hay un montón de nuestros viejos y nuestras viejas que nunca han tenido la posibilidad de cotizar, pensemos en todo el campesinado, por ejemplo, o que si lo han hecho por la precariedad del trabajo en Colombia, lo han hecho de manera insuficiente, no tienen las 1.300 semanas que se requieren para cotizar, para pensionarse hoy en día, y a esas personas esta reforma pensional les asigna una remuneración mensual. Si nunca han cotizado, entiendo que estamos en 500.000 pesos al mes, y si han cotizado de manera insuficiente, es algo que se acerca al salario mínimo, que hoy en día en la ley 80 se llama BEPS, bonos por beneficios económicos periódicos. Ese 2%, insisto, que va a salir para financiar las pensiones de nuestros viejos y viejas que no han podido cotizar ni pensionarse, va a salir de quienes ganan más de 4 salarios mínimos. Y si usted le mete marxismo a eso, usted le está sacando a unos trabajadores para financiar la pensión de otros trabajadores. Y sí, en efecto, eso le plega a las capas medias, a quienes ganan más de 4 salarios mínimos, que hoy en día son algo así como 5 millones de pesos. Y en puro, digamos, ideal de lo que quisiéramos las y los revolucionarios, la idea no sería sacarle a los trabajadores más pudientes para pagarle a los trabajadores menos pudientes. La idea sería sacarle al capital para pagarle a los trabajadores. Y eso implicaría o subir el umbral, más aún, o cambiar algo que está intacto en esta reforma, los porcentajes de cotización de las pensiones, de ese 12% que todos los quienes trabajamos aportamos a pensión. Las 3/4 partes salen del capital y 1/4 parte sale del trabajo. Podríamos ampliar eso. Ahora, dicho eso, en que tienen la razón en ese sentido, hay que decir en qué o a qué se debe eso. ¿Significa que es que Gloria Inés Ramírez, el Ministerio de Trabajo, el Partido Comunista que está impulsando esto, se está vendiendo? No. Significa que tienen que maniobrar en una correlación de fuerzas supremamente precaria y que además se está dejando en el ámbito exclusivo de la negociación de lo institucional. Es muy difícil que solo a punta de mesas de trabajo y solo en la negociación del Congreso se pueda lograr una mejor reforma pensional. Y lo que yo le diría es, estamos completamente de acuerdo, compañero, pues entonces salgamos a la calle a movilizarnos, porque la única forma en que vamos a poder movilizar, en que vamos a poder modificar esa correlación de fuerzas es con movilización callejera. Si no es con movilización callejera, la derecha va a hacer todo lo posible, no solo para quitar ese 2.3 salarios mínimos, sino reducirlo aún más, o si por ellos fuera, retirar la reforma. Entonces, el gobierno nacional en cabeza de la ministra de Trabajo había dicho que su límite era ese, 2 salarios mínimos. Por debajo, la retirada, porque en efecto no valía la pena. Estamos en el borde y la única forma en que podemos echar eso para arriba es con movilización callejera. Eso es lo que yo respondería. Tienen toda la razón, pero aquí hay una correlación de fuerzas que hay que modificar, y eso es con gente en la calle, no hay de otra. Y la movilización universitaria, que hoy en día está soportando un poco que pueda en Senado pasar otra de las reformas, la de la educación, pues es muestra de eso. Eso sin movilización, la cuestión no avanza. Viejo Juano, finalmente me gustaría que objetivamente, ¿para qué? Tiremos aquí la palabra objetiva. ¿Cómo has visto a la ministra? ¿Cómo has visto el liderazgo de Gloria Inés? Teniendo en cuenta pues que ahí la hemos visto, ¿no?, en el Congreso de la República, muchos, pero bueno, a propósito de eso que decías, al final, como es culpa de ella, este tipo de negociaciones donde de pronto se pierde y tal, bueno, ¿cómo has visto el liderazgo de la ministra del Trabajo del gobierno? No, yo creo que nuestra ministra está haciendo un trabajo admirable
Lo que pasa es que, insisto, está más o menos lanzando una carga de caballería en solitario, porque es que además del Ministerio del Trabajo, no hay ningún otro sector social que de manera potente, fehaciente, visible, esté levantando las banderas del derecho a la pensión digna, del derecho a la vejez digna, de meter el debate y de meterle presión social. Y entonces es, por decirlo menos, difícil para el Ministerio del Trabajo y para nuestra ministra sostener las banderas y los límites que quisiéramos en términos de un cambio, no digamos revolucionario, sino un cambio deseable en el marco de un gobierno popular y democrático como en el que estamos, sola. Está haciendo todo lo que se puede a la mayor capacidad que tiene de negociación el gobierno nacional con la correlación de fuerzas que tiene un institucional. A mí me parece que está haciendo un trabajo ideal y que lo que ya el resto lo tiene que poner el pueblo, que se supone estaba movilizado alrededor del gobierno nacional. Bueno, Juano, muchas gracias por compartir estas opiniones sobre uno de los proyectos más importantes del gobierno nacional. Micrófonos abiertos para ti, para todo el aguán de Heidi, para el equipo de la revista Taller. Y bueno, estaremos muy atentos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias a ustedes, como les digo, a toda la mesa de trabajo, a la audiencia de la Bolche Radio, y de nuevo, con esto cierro y me retiro. Es un llamado a la movilización. Cualquier reforma, la que queramos, la de la educación, la pensional, la laboral, es muy poco probable que vaya a salir por el esfuerzo admirable que están haciendo nuestras y nuestros compañeros, tanto en el gobierno nacional como en el Congreso. Eso lo dijo Lenin hace ya varias decenas de años, casi un siglo. El tema de la correlación de fuerzas no se circunscribe al aparato del Estado burgués, y ese es el papel de las y los revolucionarios, ampliarlo aún más.